Mi nombre es Sonia. Bienvenido a Zoequel, Patronaje y Costura. Continuando con el video anterior donde aprendimos a trazar el patrón, hoy te enseñaré la costura de la manga. Empecemos. Este es el patrón de mi manga. Es para una blusa. En un video anterior vimos cómo hacer el patrón de esta manga base y también aprendimos a dar el embebido que corresponda para cada tipo de prenda. Te lo dejaré en la descripción de este video. Antes de empezar con el corte y su costura, te contaré cómo resolví el embebido de mi manga. Recordemos que embebido son los centímetros que una manga necesita para permitir la movilidad del brazo. Primero tomé la medida del contorno de la copa delantera y luego medí la copa trasera. La suma de ambas medidas se denomina contorno de copa. Y sobre el patrón de espalda de mi blusa, medí el contorno de su sisa. Aquí está el patrón delantero. Estos patrones corresponden a una blusa que hicimos anteriormente. También lo encontrarás en la descripción. Y tomo la medida del contorno de su sisa. Al sumar las medidas de contorno de sisa trasera y sisa delantera, tendré el contorno de sisa. El contorno de copa siempre debe ser mayor al contorno de sisa. En mi caso, la diferencia resulta de 3 centímetros, que serán utilizados para el embebido de la manga. Cuando aprendimos el patrón de manga, vimos que existe una guía de parámetros para embebidos de mangas de distintos tipos de prenda. Por ejemplo, en una camisa o blusa, como es mi caso, deberá ser de 1,5 centímetros su embebido. Ese 1,5 centímetros recomendado para camisa o blusa se refiere a que debe haber 1,5 centímetros para cada copa. Es decir, 1,5 centímetros para copa delantera y 1,5 centímetros para la copa trasera. Entonces no deberé hacer ningún ajuste porque mi resultado es correcto. Por ejemplo, para un saco sastre, donde se recomienda que el embebido sea de 2,5, al restar su contorno de copa menos contorno de sisa, el resultado deberá ser de 5 centímetros, porque daremos 2,5 centímetros de embebido para cada copa de manga. Ya corté la manga e hice marcas con hilo de color en los puntos de aplomo. También señalé el centro de manga y el punto que me indica la copa delantera. Estos hilos blancos que vemos en el contorno es porque para su corte utilicé la técnica del hilván flojo o puntada sastre, ya que esta puntada replica de manera exacta el mismo dibujo sobre 2 telas. ¿Y esta blusa, la recuerdan? Es la que hicimos en el estudio del cuello solapa. Ahora tomaré la medida desde aquí hasta el punto de aplomo y desde el bajo sisa, donde está la unión de costuras en el costado, marcaré la medida recién tomada para identificar también sobre la sisa el punto de aplomo. También tomaré la medida desde aquí hasta encontrar el punto de aplomo. Cuando tomamos estas medidas, debemos hacerlo con el centímetro de canto o con un curvímetro.
sin estirar la copa. A esta medida la llevo desde la unión de costuras sobre la sisa delantera. Y haré aquí una marca con hilo de color o un piquete en el margen de costura. Ahora sí puedo plegar la manga, hilvanar y coser por aquí, siempre en sentido hacia el largo de manga. El trabajo siguiente lo haré con hilo de color, pero debe hacerse con el mismo hilo con que coses la prenda. Es necesario agrandar un poco la puntada y bajar la tensión de hilo. Coseré sobre el derecho de la manga. Las puntadas irán sobre el margen de costura muy cerca de los hilvanes, a 2 o 3 milímetros de ellos, desde un punto de aplomo al otro recorriendo toda su copa. Hay que ir muy despacio y sin estirar la copa de manga. El pespunte está muy cerca de los hilvanes y sobre el margen de costura. Desde un punto de aplomo y debo llegar al otro. Este es mi otro punto de aplomo. Haré el pespunte hasta aquí. Aquí vemos el pespunte terminado. Este es el derecho de la manga. Tomaré del hilo de la bobina que estaba debajo del prensatelas y que ahora está sobre el revés de la manga y tiro de él, haciendo frunces sobre el tejido. También lo haré del otro lado. Recuerda tirar del hilo que está dentro de la manga. Luego, metiendo la mano dentro de la manga, curvaré su copa, borrando así los frunces. Lo hago desde el centro de manga hacia los puntos de aplomo. Con los dedos recorro la base de la copa y no debo detectar ningún frunce. Manga y blusa están al derecho. La copa de manga ya está embebida. Y esta marca me indica su copa delantera. Es decir, corresponderá a esta sisa de la blusa. Introduzco entonces la manga en la sisa. Y hago coincidir costura de manga con costura del costado de la blusa para colocar un alfiler por el lado interno de la manga. Ahora uniré el centro de manga con la sisa, pero no lo haré en la unión de costura de hombro, donde indica la línea roja,
Lo haré a 1 centímetro de allí, sobre la sisa delantera. Esto es para un mejor calce de manga. Cuando el embebido es mayor, se aleja hasta 2 centímetros del hombro. Entonces uniré el centro de manga y aquí me alejo 1 centímetro de la costura de hombro, siempre sobre la sisa delantera. Los alfileres siempre deben quedar dentro de la manga. Ahora pondré otro alfiler. Trabajo mirando el revés de la blusa, ¿ok? Conectaré el punto de aplomo de manga con el punto de aplomo de sisa. No debe haber frunces. Y doblo así, sin estirar la copa. Los alfileres se colocan sobre los hilvanes, sin tocar el hilo rojo. Vas avanzando y corrigiéndote. Si quieres, puedes colocar los alfileres de manera horizontal. Si estos son cortos y delgados, harán tu tarea más fácil. Ahora trabajaré desde el centro de manga hasta los puntos de aplomo de la parte trasera. Siempre acomodas y vas quebrando la copa sin estirarla. En manga y en sisa dejé un margen de costura de 1,5 centímetros, aunque puede ser de 1 centímetro para una blusa. Al finalizar el trabajo, el margen en costura de sisa se reducirá a 7 milímetros. Ahora giro y trabajaré desde el bajo sisa, donde coloqué el primer alfiler, hasta los puntos de aplomo de la parte trasera. Esta zona es más cómoda porque no hay excedente de tela. Debemos prestar atención de que todo coincida. Este es el hilo que me indica la sisa delantera. Haremos este último tramo. Cuidando que no se produzcan arrugas aquí y nos indican que algo salió mal. Último alfiler. La manga ya está montada. Pondré la prenda al derecho, con mucho cuidado de no perder los alfileres. Apoyaré el hombro sobre mi puño cerrado para observar la caída de la manga. Observo si está todo bien aquí debajo. Ahora debemos hilvanar. El hilván es una puntada de sostén previo a la costura definitiva. Aquí está la unión de hombros. Y mirando el lado interno de la manga,
Hilvanaremos desde el centro de manga hasta el punto de aplomo delantero. Luego hilvanaremos desde el centro de manga hasta el punto de aplomo trasero. El hilván debe ir sobre los hilvanes flojos. A continuación, el hilván será desde el bajo sisa hasta el punto de aplomo trasero. Y terminamos hilvanando desde el bajo sisa hasta el punto de aplomo delantero, con puntadas de medio centímetro. Estas deben estar bien juntas. La manga ya está hilvanada. Su costura será por la cara interna de la manga, sobre las puntadas de hilván, desde el bajo sisa por todo su contorno hasta llegar al punto de partida. Coseré la manga. Aquí está la costura de hombro. Empezaré, como dije, desde el bajo sisa. El pie de máquina irá por dentro de la manga. Con una puntada pequeña. Despacio y cuidando de no provocar pliegues. El pespunte rojo solo se quitará después de la costura. Siempre acomoda con la aguja clavada en la tela. Y aquí llega la costura al punto de inicio. Dedica esmero, tiempo y paciencia y tendrás el mejor resultado. No olvides suscribirte y dejarme tu like. Hasta el próximo video. Gracias.